Buenas para todos. El día de hoy estamos dando cumplimiento a la actividad número 3, la cual se titula Diseño hidráulico para un riego presurizado. Estamos bajo la supervisión del tutor Héctor Lulio Hernández y la actividad corresponde al curso de riegos y drenajes. Nosotros somos sus servidores Vivian Ginette Castiblanco Rodríguez, Susan Karina Tobar Cetina, Andrés Felipe Romero Cáceres y mi persona, Fabián Rodrigo Parramor. La introducción. Este trabajo es un diseño hidráulico, el cual pretende ser la base fundamental dentro del manejo técnico del agua en la agricultura, ya que permite calcular, dimensionar y planificar de manera precisa todos los componentes que conforman este diseño y que evalúan las pérdidas y la eficiencia del diseño como tal. En esta actividad se aplicaron los conceptos teóricos y prácticos sobre hidráulica agrícola, pérdida de carga, presión, caudal y selección de bombas, con el fin de desarrollar un modelo funcional de riego por goteo adaptado a las condiciones agroecológicas del cultivo de cacao que veníamos trabajando desde la fase anterior. En esto pues también inciden características muy peculiares del terreno como pues, la topografía y las características generales del mismo, así como los componentes del sistema de riego como tal. El objetivo general de esta actividad es diseñar un sistema de riego hidráulico presurizado por goteo, ya que, pues, como lo mencioné anteriormente, este tipo de riego lo veníamos trabajando desde la actividad pasada, en un predio definido con anterioridad. Esto, pues, permite garantizar la distribución uniforme del agua en el cultivo aplicando los principios de la hidráulica agrícola y el uso eficiente del recurso hídrico en el mismo. Los objetivos específicos. Primero que todo es analizar los componentes estructurales del sistema de riego presurizado, tales como el cabezal, las tuberías principales, secundarias, terciarias, los materiales de los cuales están hechos estas partes, la unidad de filtrado y todo esto en bases y principios técnicos del diseño hidráulico. También permite calcular las pérdidas de carga en los diferentes tramos del sistema, en los sectores de riego y determinar la presión y caudal requeridos para seleccionar la motobomba que más se ajuste a las necesidades del cultivo y que nos garantice a la vez economía. Acá les presentamos el diseño que planeamos o que desarrollamos para nuestro cultivo de cacao, el cual es pues por goteo. Como bien saben, en la finca que se llama Buenos Aires, ubicada en el municipio de Campo Hermoso, vereda Toldo Bajo, eh, dicho predio consta de las siguientes variedades de cacao: CCN 51, FEAR 5, TCH 565, ET 08 y CCN 95. Tiene un área total de 132 metros de largo por 76 metros de ancho, lo cual nos da un área total de 10.032 metros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a 1 hectárea. En la parte superior, pues dibujamos el nacedero. Esta figurita representa el reservorio. Acá está la canasta de residuos. Esta verde es la motobomba. Los filtros de inyección de fertilizante, el manómetro, las válvulas de control, las cuales se encuentran situadas tanto en la tubería principal como en cada sección de la secundaria. Eh, Cada sector de riego está constituido por un área total de 1.254 metros cuadrados. La tubería principal, la secundaria y la terciaria es de polietileno. En la tubería principal y secundaria es de 1,5 pulgadas y en la tubería terciaria o líneas de goteo es de 16 milímetros. Los aspersores son autocompensables, los goteros, perdón,
son autocompensables y pues en cada línea de goteo se encuentran 10 goteros. Siguiente, por favor. Las pérdidas en el sector de riego. Primero que todo vamos a evaluar las pérdidas en cada uno de los sectores. Es decir, como dividimos en 8 sectores, pues en esas 8 partes cuánto caudal o cuánta presión se pierde. El lado del sector es de 35,412 metros. La densidad o distancia entre líneas de emisor o goteros es de 3,5 metros. Ya que el cultivo del cacao pues está en distancia de siembra cuadrática a 3,5, pues las líneas entre goteros y entre plantas es de 3,5. En cada línea terciaria hay 10 goteros, o sea, 10 plantas. El diámetro de la manguera es 16 milímetros, el grosor es de 2,4 milímetros, el caudal del gotero es de 8 litros por hora, y pues estas medidas ya no las arroja de forma automática. Otro aspecto importante es la rugosidad. En polietileno se maneja una rugosidad de 120. Las pérdidas, primero que todo, en metros, básicamente lo que nos indican es cuánto se pierde de presión en cada metro de manguera por línea terciaria. En este caso, 0,004 metros de columna de agua. Las pérdidas en la línea de gotero se miden al multiplicar estos metros por 10, ya que son 10 líneas de gotero, y multiplicado por 3,5, que es la distancia en la que se encuentra ubicado cada gotero. El factor F se coloca de fórmula porque porque indica el 36%, lo cual se ajusta para que la presión se ejerza de forma más constante. Es como una fórmula que se utiliza para definir que la presión es constante, ya que pues al principio de la línea el agua sale con mayor presión, pero al terminar la línea de goteo, esto no sucede en la misma forma. Y en definitiva, obtenemos una pérdida de metros columna de agua de 0,582, es decir, más o menos un poco más de media columna de agua. Buenas noches para todos. En la siguiente tabla les mostraré los datos y los cálculos relacionados con las pérdidas en la tubería secundaria. Entonces, aquí calculamos las pérdidas en la entrada al sector del cultivo de cacao, que se reparte al sector. Entonces, tenemos que la longitud del lado del sector tiene 35,412. La separación de líneas de emisores en metros es 3,51. En el diámetro de la tubería en pulgadas de 1,5, el diámetro de la tubería en milímetros, perdón, es 38,1, el grosor en milímetros es 3,4, el diámetro interno en metros 0,03, la rugosidad es en 120, el caudal de metros cúbicos por segundos del emisor es 2,2 periódico de emisores de menos 0,6. El número de emisores por línea es igual al anterior, que es 10. El caudal por línea de metros cúbicos por segundos es 2,24. Emisores menos 0,4. El número de líneas es 10. El caudal total del sector de metros cúbicos por segundos es 0,00. El caudal total del sector en metros cúbicos por segundos es 0,003. Las pérdidas usando la ecuación de Hazen-Williams es 0,003. Y las pérdidas de la tubería secundaria resultaría ser de 0,122.
Para las pérdidas de la tubería principal, la distancia de captación al sector más apartado es de 106, el caudal del sector 0,00, el número de sectores a regar es 2, caudal del sector de regar en metros cúbicos por segundo es 0,0004, la rugorosidad es de 120, diámetro de tubería principal pulgadas 1,5, el diámetro de la tubería en milímetros es 38,1, el grosor en milímetros es 3,4, el diámetro interno en metros es 0,0347 y las pérdidas con la ecuación de Hassen-Williams en milímetros es 0,012 y las pérdidas totales es 1,326. Muchas gracias. Continuando con lo que dijeron mis compañeros, procedo a seguir con las pérdidas totales. En esta diapositiva pues presento el cálculo de las pérdidas totales expresadas en metros columna de agua, que es la unidad que utilizamos para medir la presión dentro del sistema de riego. Estas pérdidas son fundamentales porque nos permiten determinar la presión que la bomba debe vencer, pues para que el agua pueda circular de forma adecuada, en cada tramo del sistema. Y para cada uno se calculan diferentes tipos de pérdidas. Está la pérdida por fricción de la tubería principal. Aquí obtuvimos un valor aproximado de 132 MCA, que en este caso pues significa metros columna de agua, que representa la presión que se pierde debido al rozamiento de agua contra las paredes de la tubería principal. Las pérdidas en la tubería secundaria, en este tramo las pérdidas fueron de 0,24 MCA, igualmente, los metros columna de agua. Estas tuberías manejan un caudal menor, por eso la pérdida es más reducida. Pérdida pues en los sectores, que incluye la pérdida interna dentro de cada sector, donde se ubican las tuberías terciarias y los emisores, y allí tuvimos una pérdida de 1,16 MCA. En la altura de succión, en este diseño la bomba debe vencer una altura de succión de 2 metros, que es la distancia vertical entre la fuente de agua y la bomba. Las pérdidas por pendiente, el terreno presenta una pendiente que genera una pérdida adicional de 6,36 MCA. Las pérdidas por singularidades, estas corresponden a los accesorios como los codos, las uniones, las válvulas, entre otros, y se estimaron en 1 metro de columna de agua. Al sumar cada uno de estos valores, pues obtenemos un total de 2 MCA, que es la presión mínima que la bomba debe superar para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de riego diseñado. En las características de la bomba, a seleccionar, con base en las pérdidas de carga obtenidas anteriormente, procedimos a definir las características que debe tener la bomba para operar el sistema de riego por goteo. Lo primero que se calcula es el caudal requerido para el funcionamiento. El caudal en metros cúbicos por segundo. El caudal calculado es de 0,0045 metros por segundo, que es el volumen de agua que debe mover la bomba por segundo. Cuando hablamos pues de metros cúbicos por segundo, nos referimos a la cantidad de agua expresada en metros cúbicos que se mueve cada segundo. El caudal en litros por minuto, equivale aproximadamente a 27,29 litros por minuto. En la eficiencia asumida se considera una eficiencia del 90% que es adecuada para bombas utilizadas en riego agrícola. El caudal real, una vez ajustado por eficiencia, el caudal real disponible para el sistema, es de 30,33 LDMI, en este caso que es los litros por minuto, y el caudal en litros por minuto nos indica la cantidad de agua que fluye en un minuto. El número de goteros, con este caudal la bomba es capaz de alimentar alrededor de 204 goteros simultáneamente. Con esta información logramos determinar como las características específicas que debe cumplir la bomba. En este caso, el caudal de GPM, que es galones por minuto, la bomba debe entregar alrededor de 8 galones por minuto.
En la presión requerida necesitamos superar los 12 metros columna de agua para compensar todas las pérdidas del sistema. En el diámetro de salida, el diámetro recomendado para la salida de la bomba es de 1,5 pulgadas, compatible con las líneas principales del sistema. Y finalmente, pues en el tipo de bomba se concluye que la bomba adecuada es una bomba de presión entre 2 y 3 caballos de potencia, ya que cumple con la capacidad de caudal y presión necesarias para garantizar un riego uniforme. Continuando con lo mencionado por mi compañera, para la identificación de una bomba adecuada en nuestra búsqueda en Barner, la más adecuada fue em, el modelo HE 1.5 y la HE 1.5 31 y 31S, el cual era la más o fue la más pequeña encontrada, ya que nuestro cultivo de cacao requiere una potencia de entre 2 y 3 caballos de fuerza, como lo mencionó la compañera, y nuestra metros de columna de agua o nuestra altura requerida es mínima, muy pequeña. Entonces encontramos que esta bomba eléctrica tenía entre 42 en el caso del 21 y 53 en el caso del 31. Igualmente, nuestro caudal por galones por minuto, el cual es 30, bueno, el caudal real es de 30, lo dividimos en 4, nos dio de 8, pero pues este fue el más pequeño que encontramos. Está entre 60 y 66 galones por minuto, con una succión de 1,5 pulgadas y la descarga también 1,5 pulgadas, el cual bueno, es el modelo más adecuado para nuestro cultivo. Ya para concluir, podemos comprender, dado esta actividad, que hay una relación entre el cálculo de presión entre nuestro caudal, pérdida de carga, con la eficiencia del sistema de riego presurizado, demostrando la necesidad de aplicar correctamente este mecanismo, identificando las necesidades de nuestro cultivo y el tipo de motor requerido por el cultivo. De esta forma, es importante identificar dentro de la planificación agronómica, ya que su correcta elaboración depende de la sostenibilidad del sistema, la productividad del cultivo y la conservación del agua en el contexto rural. Nuestras referencias fueron obtenidas en el caso de la parte del- de nuestro ficha técnica. Usamos Barnet, que fue recomendado por el tutor o director de grado, y de demás referencias para el desarrollo de nuestra actividad. Muchas gracias.